Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar conectados con nosotros en esta invitación de Cátedra Abierta EAB de la especialización en Arquitectura Bioclimática. Hoy queremos, aparte de darle las gracias a Manuela, la arquitecta Manuela Lopera Agudelo, por ser nuestra invitada principal en este encuentro para los estudiantes de la especialización en arquitectura bioclimática y para todos los invitados interesados en el tema del diseño y la planificación sostenible. También darles información sobre todo el proceso de oferta de nuestros cursos, perdón, de nuestros programas de posgrado en especializaciones y maestría de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad Católica de Pereira. Entonces, previo a la presentación de nuestra invitada, Edward nos va a hablar un poquito sobre toda la parte comercial e invitarlos también a los interesados en poder hacer parte de nuestra universidad a nivel posgrado. Gracias, profe. Buenas tardes para todos. Como ya el profe hizo la introducción, yo hago parte del Centro de Posgrado de la Universidad Católica de Pereira y pues el día de hoy quería comentarles e informarles también a todos pues las personas que están aquí dentro de esta sala que la universidad pues tiene dos especializaciones y una maestría, la especialización en arquitectura bioclimática y la especialización en gestión de la construcción sostenible. Aparte de eso, tenemos la maestría en arquitectura y urbanismo. Y una de las noticias que tenemos muy importantes para todas las personas que estén buscando realizar un posgrado, seguir con sus estudios profesionales, es que pues nos tengan en cuenta nosotros y quererles contar que las especializaciones pues van a ser homologables para la maestría en arquitectura y urbanismo. Estas dos especializaciones tienen un costo de 7 salarios mínimos legales vigentes para el año 2024-2, que equivalen a 9.100.000 pesos. Y la maestría en arquitectura y urbanismo tiene un valor de 7.5 salarios mínimos legales vigentes, que equivale a 9.750.000 pesos. Entonces, para las personas que estén buscando en este momento, pues realizar una especialización, pues la invitación es para que conozcan estos dos programas. En el link de asistencia que les acabo de compartir al chat de esta sala, por favor, para que lo diligencien ahí a sus correos electrónicos y su WhatsApp, les va a llegar toda la información de las dos especializaciones y de la maestría también. También les queremos contar que nosotros, pues la Universidad Católica de Pereira en este momento tiene, perdón, por aquí se me hizo, tiene un plan de descuentos muy especiales para las personas que pues quieran acceder a estos posgrados de la universidad, ¿cierto? Si son dos personas que vienen de una misma empresa, van a tener el 15% de descuento en las dos especializaciones y aplica para la maestría también. 3 colaboradores, el 20%, 4 colaboradores, el 25% y más de 5 personas, el 30% de descuento. Entonces, la invitación es que para que conozcan pues de este plan, también para que si de pronto tienen algún compañero de trabajo que les interese entrar a estudiar, pues para que se abonen a estos descuentos que tiene la Universidad Católica de Pereira en este momento para el segundo semestre 2024-2. Y también queremos pues presentarle, además de estas dos especializaciones, toda la oferta académica de la Universidad Católica de Pereira para que pues si a alguien le interese algo otro posgrado de la universidad, pues también les estaremos muy atentos a responder pues sus dudas, sus inquietudes, pero es muy importante que por favor se registren en el link de asistencia para así poderles enviar la información y lo que pues necesiten. Estaré muy atentos. Muchas gracias. Listo, muchísimas gracias. Recordarles también que con la asistencia estamos certificando este encuentro para los invitados interesados aquí en esta sala. Ya entrando en materia, agradeciéndole y dándole los buenos días a la arquitecta Manuela, que está en Sydney en este momento, hago la presentación para darle paso a su exposición. La arquitecta Manuela Lopera Agudelo, graduada de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, ha participado en proyectos de gran importancia en los últimos 10 años, siendo parte del equipo de diseño del renombrado proyecto Parque del Río Medellín y junto a Taller Síntesis en el desarrollo de proyectos institucionales, destacando el diseño del CDI Casas del Mar para el Centro de Atención a la Primera Infancia en Río Negro, en colaboración con las fundaciones locales y alcaldía. También contribuyó a
proyecto Aulas Rurales para Montes de María en Bolívar, bajo el auspicio del Fondo de Acción para la Niñez y la Educación. En 2018, su participación en el concurso CIS de la Universidad de Antioquia resultó en el primer puesto en el complejo de la salud. En paralelo a su desarrollo profesional desde la arquitectura, Manuela se ha destacado en el campo de la plástica con alta sensibilidad y carácter material. Producto de esto, en 2017 fue artista finalista en la 11ª edición de Arte Laguna Prize en Venecia, Italia, con la obra plástica Eco Hubs, desarrollada junto al artista Oscar Agudelo. La arquitecta Manuela, en el 2020, se recibe con honores en el Máster de Arquitectura Sostenible y Eficiencia Energética en el RMIT University de Australia, conocida como la primera universidad del país en su campo y ubicada en la 22ª posición a nivel mundial, con su tesis Al borde del mangle, un paradigma urbano para la energía sostenible. En este país, se involucró en proyectos de investigación innovadores como el Visualizing the Virtual Concourse para LESIS, presentado en el Salón del Mobile en Milán, y Future Cities, CTX, exhibido en las ediciones 17 y 18 de la Bienal de Venecia, bajo la mentoría de Tom Kovac y en colaboración con Michelle Pasca, director asociado de Zaha Hadid Architects. La experiencia internacional de Manuela incluye el desarrollo de una vivienda autosuficiente basada en el modelo Passive House para Estudio B Arquitectos. Actualmente se encuentra en proceso de obtener su registro profesional a nivel internacional con la Institución de Arquitectos de Australia y el Consejo de Acreditación Australiana de Arquitectura. En su rol actual, Manuela se dedica a la coordinación de proyectos comerciales para franquicias como TGI Fridays y The Sporting Globe, abarcando desde el diseño arquitectónico y de interiores hasta la gestión de proveedores y diseño de marca. Su enfoque en la eficiencia energética y la sostenibilidad continúa guiando su práctica profesional, consolidándola como una de las líderes en el campo de la arquitectura contemporánea. Entonces, de esta manera damos bienvenida y agradecemos su participación en esta cátedra abierta a la arquitecta Manuela Lopera Agudelo. Manuela, muchísimas gracias. Muchas gracias, Mario. Vamos entonces a dar inicio a la charla de Al borde del mangle. Voy a compartir mi pantalla. Feliz tarde para todos. Muchas gracias por haber venido a este espacio. La tesis que les voy a presentar aquí es mi tesis de maestría en arquitectura sostenible y eficiencia energética que realicé en la Universidad RMIT. En la búsqueda de soluciones sostenibles para enfrentar los retos energéticos actuales en el diseño urbano y arquitectónico, ya que esto juega un papel fundamental y uno de los enfoques más innovadores en este campo son los paradigmas urbanos que proponemos a nuestras ciudades. Vamos a ver aquí un enfoque multidisciplinario que contribuye a la energía sostenible, integrando estrategias arquitectónicas y urbanísticas inspiradas en la naturaleza para promover un estilo de vida más ecológico y resiliente. El ejemplo que vamos a observar son los manglares. Los manglares son considerados el ecosistema más productivo, sostenible y biológicamente diverso del planeta. Inspirados en la morfología del mangle, se busca un paradigma para ayudar a las ciudades para mejorar la gestión y la calidad de vida de sus habitantes. Mediante principios de ejemplos prácticos que les voy a presentar, se centra en desarrollar un trazado urbano eficaz, centrado en las personas, el medio ambiente, promoviendo la accesibilidad, la equidad y la seguridad de las ciudades. Integramos estrategia urbana como un gestor eficaz de recursos. Al borde del mangle representa un paradigma urbano que emerge desde estrategias arquitectónicas y urbanísticas, basado en la morfología del mangle. Vamos, por medio de un alto contenido gráfico, se fomenta su fácil aplicación a diferentes contextos y diferentes escalas. Vamos a visualizar a Cascajal como una iniciativa regenerativa donde vamos a implementar este paradigma urbano para transformar la realidad actual de Cascajal en la ciudad más habitable de América Latina. Este va a ser nuestro ejemplo pionero de como un proyecto piloto para abordar el paradigma de Al borde del mangle.
A pesar de la estratégica ubicación en el Pacífico de Buenaventura, esta es una de las ciudades más afectadas por el conflicto armado en Colombia y el narcotráfico, el desplazamiento forzado y las poblaciones vulnerables, especialmente los afrocolombianos y los indígenas. Lo cual enfrentan la violencia como una constante en su vida diaria. Vamos a observar entonces, por medio de este paradigma urbano, cómo podemos transformar la habitabilidad de Cascajal en una isla completamente habitable y sostenible. Aquí podemos observar cómo el índice de violencia de Cascajal es completamente alto y exacerbado. Los asentamientos informales del borde de la isla y las constantes acciones de violencia que se generan, y esto le da a la isla una vulnerabilidad económica de la que es difícil recuperarse. Por medio de este paradigma urbano, vamos entonces a aplicar diferentes estrategias a este proyecto Cascajal para que observemos cómo hipotéticamente podría ir cambiando y transformándose hacia una ciudad más sostenible y más habitable. La isla obtuvo su nombre por la peculiar construcción, cascajo o cascajal, porque sus pioneros en 1950 tomaron residuos de ladrillos, arcillas e hirieron toda la zona de manglares que se a su alrededor. Entonces podemos ver la isla original en 1950, toda esta zona de manglar en zona punteada, cómo comenzar a expandir la isla hasta que quedó como hoy la conocemos en el 2020. Ya tomó pues su constitución final. Tenemos entonces el puerto, la zona consolidada y la bajamar. En este contexto, el medio ambiente debe ser prioritario, ya que nos encontramos rodeados de una zona de manglar, y vamos a observar entonces qué es lo que nos ofrecen los manglares más adelante. Esta es la isla como la conocemos hoy en día, y vamos a observar entonces cómo vamos a abordar ese paradigma. Primero vamos a estudiar el contexto existente de la isla. Encontramos entonces su suelo urbano, sus edificios y la topografía. Vamos a hacer un análisis más detallado de su sistema vial, la malla urbana, cómo está esa configuración espacial. Podemos observar cómo todos esos asentamientos informales se encuentran en la parte vial que demarca la isla en la parte norte y la parte sur. Cómo toda esa concentración de violencia se encuentra donde hay mayor concentración de personas y de lo construido. Y podemos también comparar cómo con las zonas verdes y donde está más despoblado hay menos concentración de violencia. También, dependiendo de los usos, podemos comenzar a analizar cómo hay más de usos en la zona poblada, en lo construido, y cómo esta isla nos empieza a mostrar un contraste entre esos llenos y vacíos, y cómo eso afecta la habitabilidad de las personas que habitan la isla. Ahora, el paradigma del manglar va a empezar a investigar como un proceso aleatorio cómo los manglares cómo se manifiestan y cómo responden entonces a este paradigma y cuál sería su aporte. Las estrategias vamos a observar como tres aspectos principales. Vamos a implementar el diseño multiescala ya que vamos a empezar a planificar desde lo macro a lo micro. Vamos a aplicar el manglar desde una escala de ciudad, luego vamos a estar a una escala de edificio.
El segundo aspecto o estrategia general que vamos a aplicar es la infraestructura multinivel, la aplicación del manglar, articulando un diseño de manera holística. Vamos a aplicar el manglar a un nivel terráneo, a un nivel de suelo y a un nivel por encima del suelo, para realizar múltiples aspectos en el entorno de Cascajal. Y la tercera estrategia general que aplicaremos hoy es la energía sostenible. En una ciudad, en un barrio y en un edificio, debemos comprender que tanto los habitantes humanos y no humanos emitimos energía. Entonces, por medio de estas estrategias, vamos a ver cómo podemos volver más eficiente la energía de los habitantes humanos y no humanos de la isla Cascajal para optimizar y maximizar la eficiencia y la habitabilidad. Entonces, ¿qué son los manglares y qué ofrecen? Los manglares previenen la erosión y reducen el efecto de oleajes, especialmente durante eventos climáticos extremos. Son productivos y efectivos, retienen sedimentos y filtran sales minerales, integrándolas a una red alimenticia a través de sus raíces. Promueven la biodiversidad, favorecen la reproducción de un 80% de las especies marinas. Son purificadores naturales. El sistema del manglar funciona como un filtro y absorbe CO2. Ahora, vamos a aplicar este paradigma a nuestro contexto de la isla Cascajal, teniendo en cuenta este análisis inicial que realizamos del contexto existente, y vamos a trazar una raíz principal como un eje principal en esa partición de isla que vimos como en el sistema vial. Esa va a ser nuestra raíz principal. A partir de ahí van a empezar a emerger ramificaciones o raíces emergentes que van a empezar a delinear lo que es el contexto aledaño de la isla, y se empiezan a generar unas conexiones urbanas que al mismo tiempo van a demarcar unos islotes autosuficientes. Los islotes autosuficientes son lo mismo que los barrios. Entonces vamos a saltar luego a la escala de barrio, que en este caso son los islotes autosuficientes. Entonces aquí podemos observar en el paradigma aplicado cómo este trazado del manglar nos muestra ya una topografía y un trazado urbano un poco más delimitado, más como construido y estratégico. Aquí ya podemos empezar a ver cómo esos autosuficientes nos muestran como ciertas características que podemos dar un poco más controlado. Aquí vemos entonces cómo esos trazados comienzan a generar una serie de bulevares, de actividades a nivel de suelo, como oficinas, acuapónicos, mercados, campos, comercio, agricultura urbana, cultura y otras actividades. Este trazado nos empieza a dar cierta información que podemos usar a nivel de suelo para empezar a activar esas calles y empezar a activar esos islotes autosostenibles que encontramos. Enfocados, por ejemplo, en este islote de aquí, podemos ver cómo los bulevares principales van a pasar por el lado oeste y el lado oeste del islote, y este tipo de estrategias son las que vamos a empezar a implementar para activar esa habitabilidad de cada islote o barrio. Después de observar las cualidades del manglar, podemos entonces aplicar una raíz principal a la isla como un axis principal, y esto lo vamos a hacer basado en el contexto existente que investigamos anteriormente, ya que hay un contraste de la isla superior e inferior. Vamos a trazar un axis del cual empiezan a emerger unas raíces desde la raíz principal. Luego esto entonces nos da un trazado
de expansión hacia unos islotes autosuficientes que son como escala de barrio. Entonces, cada islote autosuficiente hace las veces de barrio y vamos a observar entonces cuáles son las diferentes estrategias de este sistema. Aquí observamos entonces la nueva constitución de la isla Cascajal, cómo se empieza a constituir en estos pequeños islotes en el puerto de San Buenaventura. La isla ahora está configurada por una serie de islotes autosuficientes que van a funcionar como barrios y reequilibran el perfil de la isla, fortaleciendo sus conexiones sociales y culturales. Los islotes entonces nos muestran ahora un archipiélago de barrios, inclusivo y dinámico, con los que vamos a empezar a optimizar los mecanismos autosuficientes para contribuir a la creación de este ecosistema urbano. Este mismo trazado del manglar, entonces, nos va a facilitar crear una serie de estrategias a nivel de suelo. Por ejemplo, en este esquema que observamos aquí, vamos a empezar a activar las calles de Cascajal por medio de bulevares y observamos entonces una serie de actividades que empiezan a emerger por medio de esas ramificaciones alternas. En el axis principal encontramos las actividades principales y las diferentes ramificaciones tocan esas islas autosuficientes, activándolas en el oeste y el este de una manera que luego a nivel de barrio vamos a observar con más detalle. También entonces a nivel de suelo encontramos una red de navegación terrestre que ese mismo paradigma de manglar, el patrón del manglar, nos muestra cómo podemos aplicar un eje principal ramificándolo con vías secundarias y también una serie de circuitos que se unen a ese axis principal para que haya como más movimiento a nivel de ciudad. Ahora los usos podemos observar, comparándolo con el contexto existente, cómo logrando haber aplicado este patrón del manglar y teniendo más control sobre la definición de los barrios, podemos también tener control sobre la distribución de los usos que en ellos se encuentran. Entonces tenemos uso industrial, de comercio residencial, uso mixto y espacio público desarrollados de una manera más integral y esto nos va a empezar a activar los barrios de una manera más eficiente y vamos a verlo en detalle más adelante. A nivel subterráneo encontramos la vía vehicular en una ciudad donde la sostenibilidad y la eficiencia energética son clave. También está constituido que el transporte pesado debería estar propuesto en un nivel de subsuelo. Entonces vamos a marcar todo ese transporte pesado en un nivel subterráneo, de nuevo delineado por este trazado que nos regala el manglar. Aquí entonces vemos de nuevo la isla constituida con estos islotes autosuficientes. Vamos a saltar ahora a una escala de barrio para que podamos observar cómo estas características nos muestran una escala más detallada. Al inspirarnos en la morfología del manglar y aplicar estos principios de sostenibilidad y eficiencia energética, se promueve la creación de ciudades más verdes, resilientes y equitativas. Con este proyecto piloto de la isla Cascajal presentamos un caso de estudio que puede servir como modelo replicable para futuras iniciativas de planificación urbana. Entonces, la idea con este paradigma y con el patrón del manglar es que sea un proceso aplicado y una herramienta práctica para aplicarlo en cualquier contexto de diseño de ciudad, de diseño de barrio o hasta de diseño de edificio. Vamos a observar entonces cómo este patrón nos lleva a transformar
una ciudad, un barrio y un edificio hacia una manera, hacia una aproximación más amigable, transitable, ciclable y verde. Es importante que tengamos en cuenta el índice de habitabilidad. ¿Qué es la habitabilidad y cuáles son los principios claves para obtenerla? Tanto en una ciudad como en un barrio o hasta en un edificio, debemos tener en cuenta cuáles son estos principios básicos. Si nos vamos a una escala de barrio, que es lo que vamos a observar a continuación, en un barrio de aproximadamente 1 kilómetro, debemos encontrar estos servicios esenciales para que podamos vivir de una manera más sostenible, alegre y eficaz. Entonces, en un barrio tenemos estos servicios de salud, debemos tener acceso al espacio público, restaurantes y cafés, agricultura urbana, servicios culturales, entretenimiento, espacios comunitarios, servicios generales, educación y empleo. Esas son las cosas generales básicas que debemos obtener. Ahora, ¿qué logramos si tenemos acceso a estas cosas que son tan esenciales? Logramos obtener en el barrio energía renovable, movilidad sostenible, agricultura urbana, gestión del agua, fomento de la comunidad, entornos saludables y seguros. Si replicamos esto a una escala de ciudad, podemos entonces tener una ciudad sostenible y eficiente. Aquí ya saltamos a la escala de barrio que nos muestra la isla Cascajal. Ahora estamos en un contexto completamente diferente, rediseñado por el patrón del manglar. Vamos entonces a ubicar en este kilómetro, en este barrio que tiene 1 kilómetro de diámetro, vamos a ubicar los diferentes servicios que mencionamos. Entonces, principios básicos para aplicar en una escala de barrio serían: restaurantes y café es recomendado 4 bloques por 1000 habitantes. El espacio público debe ser 9 metros cuadrados por persona, mínimo. Un transporte público de 3 niveles, como explicaba a nivel de ciudad, entonces vamos a tener un nivel subterráneo, un nivel de suelo y, si es posible, un nivel aéreo, para que se empiece entonces a equilibrar por capas ese transporte y no colapse. Universidades, es recomendable tener una universidad por 5.000 habitantes. Hospitales, un hospital por cada 1.000 habitantes, por 1.000 habitantes. Hubs de agricultura, se puede tener un hub cada 200 metros en el barrio. Hubs recreativos, uno cada 1.000 habitantes. Y así sucesivamente seguimos con estas estrategias para poder diseñar pues nuestro barrio. El enfoque entonces en el desarrollo de estos islotes autosuficientes son los principios de sostenibilidad y eficiencia energética que poseen el potencial de transformar estos barrios locales en entornos más amigables, más transitables, ciclables y verdes. Estos barrios entonces siguiente los vamos a comenzar a analizar como microcosmos. Un barrio entonces de 1 kilómetro de diámetro va a ser completamente independiente mientras se integra al archipiélago completo de una manera eficiente y sostenible. Estas unidades van a empezar individualmente a maximizar el aprovechamiento de los recursos locales y a minimizar la dependencia de infraestructuras externas. Al integrar estrategias como el porcentaje de usos a nivel local, la cobertura verde, integrar loops de 15 minutos de distancia para recorrer el barrio, y luego, usando ese patrón del manglar que asimismo nos está mostrando cómo podemos aplicar la cobertura verde, también realizamos microcircuitos de 15 minutos dentro del barrio para que podamos acceder a esos recursos que planteamos anteriormente de una manera completamente eficaz. Asimismo, tenemos los senderos verticales y coberturas verdes que también nos marcan
cómo el mismo barrio puede volverse más sostenible, absorbiendo CO2 y regenerando el aire de ese barrio, de esta célula o islote autosuficiente. Y así, replicándolo a nivel de ciudad, tenemos una ciudad completamente habitable y sostenible. Aquí vemos entonces cómo este proyecto propone un paradigma de un nivel urbano completamente saludable, resiliente y adaptado a las necesidades de los habitantes. También mencionaba anteriormente cómo los habitantes humanos y no humanos del barrio o de la ciudad, o empezando desde una escala menor, desde un edificio, luego un barrio, luego una ciudad, todos los habitantes humanos y no humanos emiten energía. Si nosotros logramos que esa energía sea ahorrada la mayor cantidad posible en tiempo, en recursos, podemos también tener una eficiencia energética comenzando desde la escala menor a una escala macro, que es la ciudad. Entonces podemos empezar a obtener unos beneficios mayores, que son la reducción de huella de carbono, mayor calidad de vida, conexión comunitaria, entre otras. Vemos entonces en esta gráfica cómo ese contexto de barrio con esas estrategias es replicable en otras células autosuficientes, en otros islotes, y cómo entre ellos se conectan y tienen estas estrategias aplicadas. Ahora vamos a saltar a una escala de edificio para que observemos cómo el paradigma del manglar se comportaría básicamente en un edificio. En el edificio nos aproximamos con la misma estrategia del patrón del manglar. Si tenemos un trazado de lote, entonces estudiamos sus características existentes y asimismo, como hicimos con la isla Cascajal o con el barrio, identificamos ese eje principal y de ese eje principal realizamos ramificaciones que luego se vuelven unas células autosuficientes. Estamos hablando a nivel de edificio. Entonces, cómo esas células pueden volverse de diferentes programas, pueden luego de pronto retraerse un poco para crear permeabilidad a nivel de espacio público, y luego estas células entonces crean un programa específico y empiezan a conectarse a nivel de espacio público, generando conexiones urbanas y, y ayudando pues a que ese flujo de energía desde lo más mínimo, que es el edificio, pueda replicarse a nivel de barrio y luego asimismo a nivel de ciudad. Entonces, con esta gráfica podemos ver cómo los habitantes de este edificio están completamente felices, están en comunidad, como huertas urbanas, agricultura. Y vemos a esta niña con un iPad. Bueno, este proyecto propone el modelo de paradigma urbano replicable en diferentes contextos, la incorporación de principios bioclimáticos, infraestructuras verdes y tecnologías de energía renovable. Con esta aproximación, no solo optimizamos la energía energética, sino que también optimizamos y fomentamos los entornos urbanos para que sean más resilientes y habitables. La propuesta entonces de Al borde del mangle, que es un paradigma urbano que estudia la morfología del manglar, propone un camino hacia una planificación urbana más sostenible, equitativa y eficaz, redefiniendo la habitabilidad mediante estrategias inspiradas en la morfología del manglar. Asimismo, promueve un renacimiento urbano que mejora la calidad de vida de las especies no humanas y humanas que habitan nuestras ciudades, y ofrece una solución integral y vanguardista a uno de los mayores desafíos contemporáneos, que es la energía sostenible. Con esta serie de imágenes podemos observar entonces cómo todo se conecta
Nosotros comenzamos desde una escala macro, estudiando Suramérica, Colombia, luego saltamos a Buenaventura, saltamos a la isla Cascajal, como aplicando el patrón del manglar, quebramos ese contexto existente de la isla Cascajal y la volvimos islotes autosostenibles, células de energía eficiente. Luego saltamos a nivel de barrio, escogemos una de esas células y aplicamos de nuevo el paradigma, aplicamos el patrón del manglar para aplicar esas estrategias urbanas y luego saltamos a una escala de edificio. Ahora entonces, en la escala de edificio, la niña que está viendo el iPad ve el iPad una imagen del mundo, ya que es como un circuito, todo se repite. Si la energía se transforma, entonces podemos ahorrar más energía, empezando por nosotros mismos, y podemos aplicar entonces esa misma estrategia a nuestras ciudades, barrios y edificios. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Perfecto, Manuela. Muchísimas gracias. No sé si de pronto aquí en los participantes de la sala tengan alguna pregunta, eh, algo para... Yo, eh, perdón, ¿quién dijo yo? Ricardo. Ricardo. Hola Manuela, ¿cómo estás? Hola Ricardo. Bueno Manuela, te felicito, fue un proyecto supremamente, pues como estructurado, me pareció muy interesante todo el tema de la estructura de ciudad a base del manglar. Eh, Al inicio de la presentación, tú mencionaste algo que me quedó como haciendo ruido y que lo pasaste como por encima, entonces te quiero preguntar, ¿tú propones que el manejo de cargas pesadas se haga de manera subterránea, cierto? Sí, Y ¿cómo se llama la zona de estudio? Cascal, Cascal, Cascajal, la isla Cascajal. la isla Cascajal, pues por lo mismo de ser una isla, ¿cómo funcionaría el tema de esos túneles sabiendo que es una isla? O sea, no sé, me pongo a pensar como en el agua y en todo ese tratamiento que tocaría Sí, hacerlo, ¿has como considerado? sí, pues realmente la isla la tomé como proyecto piloto por ser una isla que a pesar de su estrategia, de su ubicación estratégica, está altamente alterada por la violencia en Colombia. Entonces, por eso tomé la isla como ejemplo para aplicar el paradigma, ya que con este podríamos empezar a modificar esa habitabilidad de la misma. Sin embargo, pues no deja de ser un proyecto piloto y pues claramente si llegáramos a implementar estas estrategias en un contexto real, deberíamos ya pues como tener otra aproximación, estudiar cuáles son los recursos que nos ofrece y ver si son viables. Que se pueda realizar o no subterráneamente, sí se puede, pero pues en el contexto en el que nos encontramos, que es Colombia, que es realmente, eh, pues es un reto como realizar este tipo de infraestructuras, pues ahí ya daríamos una segunda mirada, pero esa es la propuesta. La propuesta es que el transporte pesado se pueda realizar de una manera subterránea, como lo encontramos en Parques del Río, por ejemplo, así sean como pequeños tramos. Si pudiéramos realizar esta estrategia a nivel de ciudad completamente en un futuro, nos ayudaría bastante con el objetivo. Dale, es decir que la idea del proyecto es que sea replicable en diversas ciudades. Así es. Dale, listo. Gracias. Bueno, Ricardo, ¿alguien más? Listo, Manuela.
Yo tengo otra pregunta. ¿Hay forma de tener la presentación que nos mostraste? Ricardo, sí, Sí, claro que Manuela, sí. perdón, Manuela. No, Dale, continúa. Manuela nos ha brindado la presentación y un artículo para ser compartido dentro del grupo de la especialización y de la universidad eh, como forma de divulgación del proyecto. Entonces, sí, lo vamos a tener disponible. Dale, mil gracias. Listo. Entonces, eh, antes de darle el agradecimiento final a Manuela por acompañarnos en esta sesión de cátedra abierta, eh, vamos a recordar la información del área de mercadeo de la universidad para poder hacer el cierre de esta sesión. Gracias, profe. Bueno, buenas tardes para todos nuevamente. Les quiero pedir inmensamente el favor de que en el chat está la asistencia de esta sala, de esta charla que tuvimos, gracias a Manuela. Y nuevamente por quererles recordar a los asistentes que la Universidad Católica de Pereira tiene un plan de descuento muy especiales para las personas que estén buscando un posgrado en esta universidad. Por 2 personas que trabajen en la misma compañía, vamos a tener un 15% de descuento. 3 personas el 20% de descuento y 4 personas el 25%, y más de 5 colaboradores de la misma empresa van a tener 30% de descuento. En este momento también contamos con las inscripciones abiertas para las especializaciones y maestrías dentro de la universidad con un valor de 186.600 pesos. Igualmente a sus correos electrónicos les va a llegar la oferta académica de nosotros. Si tienen alguna inquietud, dudas o pregunta, con muchísimo gusto será atendida por la oficina de mercadeo. Muchas gracias. Recordarles a los estudiantes de la especialización en arquitectura bioclimática que este título será homologado para poder continuar sus estudios en la maestría en arquitectura y urbanismo, ¿vale? Entonces, eso es un beneficio de estar vinculados dentro de sus estudios posgraduales en la Universidad Católica de Pereira. Manuela, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias por madrugar. Muchas gracias por tomarte ese tiempo de explicarnos esta bonita experiencia y ojalá podamos tenerte nuevamente en algún momento, ojalá de manera presencial, dentro de nuestras sesiones académicas aquí en la especialización y también en la maestría. Muchas gracias, Mario. No, realmente es un honor para mí poder participar en estos espacios en la academia y muchas gracias a todos por su participación. Listo. Un abrazo, Manuela. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado y estamos prestos a cualquier duda o pregunta frente a la relación de la parte académica y comercial en relación a los posgrados de la facultad. Muchísimas gracias a todos. Un abrazo. Bueno, gracias. Feliz tarde. Hasta luego, gracias.